fue el ejemplo de Martin Luther King, Claro. líder estadounidense, afrodescendiente, que justamente llevó una lucha en los años 60 del siglo pasado. Era un líder, un pastor bautista, y justamente lideró todo un proceso de luchas no violentas en pro de los derechos civiles de los afrodescendientes. Es que esto es algo, Nelson Mandela en Sudáfrica también. la historia, lo que está pasando en Venezuela no es algo nuevo, no es Ujú. algo que está pasando por primera vez en nuestra historia como la historia de la humanidad. Las dictaduras, los regímenes que han funcionado de una manera u otra de forma opresor, que vienen siendo de llamarse izquierdas, de revolucionarios, pero cuando vienes a ver el fondo de lo que ha sido un gobierno militarista, totalitarista, que busca el control, pierde todos los principios de lo que ha sido la izquierda. Y ojo, con esto no quiero decir que yo soy de izquierda, yo me considero una persona progresista, pero yo considero que, y lo comentaba ahorita cuando hablaba, decía que comentaba yo hace días atrás con personas de la VC, ellos han desvirtuado completamente lo que es el significado de la revolución. Ellos han Claro. desvirtuado completamente. Y ahora, ¿cómo luchamos contra un populismo? Yo siempre he dicho que el antídoto de las dictaduras son las democracias verdaderas en todo el sentimiento de la palabra. Ahora, yo creo que esta fase de la lucha no violenta, creo que está haciendo un papel muy importante. Creo que muchos liderazgos y muchos líderes del país y sobre todo de la región están tratando de influir mucho en este tipo de acción, este tipo de protesta. Yo sé que a veces la frustración del ciudadano dice, bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Muchos desean llamar al paro. Bueno, hoy tenemos el paro después de más de 10 años que se haya implementado este tipo de técnicas de protesta. Y bueno, se ha logrado, como te decía, como hablábamos ahorita, ese paro cívico, que es lo que se quiere en el país. Ahora, creo que sí hay un tema de lo que es el discurso de muchos líderes a nivel nacional, y eso es una de las cosas que veo con mucha preocupación. Estamos entrando en una etapa final de lo que ha sido la revolución. Ahora, esa etapa final, como le digo yo, depende de dos cosas. Depende más allá de una unidad electoral, que la ha habido en los últimos procesos electorales, pero tiene que haber una unidad política más allá de los mismos intereses de poder derrocar un gobierno, sino es los intereses de revocar a un gobierno con un discurso unitario en totalidad. Yo entiendo que la dinámica política en el país está siendo muy rápida, o sea, es sorprendente cómo un día pasa esto, y lo hablábamos la semana pasada en el programa, de cómo ha sido los últimos 7 días. La dinámica política es muy cambiante. Totalmente, y cómo el gobierno ha tratado de imponer la agenda. Ahora, en esta etapa, ya ha pasado los 15 días de acción de protesta en el país, lo que muchos se preocupan es que no vuelva a la misma fotografía de lo que fue hace años atrás, con el 2002. Creo que hay que tener un discurso más de conexión con el ciudadano. Yo vi en la plaza, cuando llegué a la Plaza del Hierro, que me enorgullece llegar a la Plaza del Hierro. Ojo, yo la conocí como Plaza del Hierro, yo no conozco otro nombre de esa plaza. Es que es el nombre de la plaza, Plaza del Esa Hierro. es la plaza, ¿no? Entonces, bueno, para los que no sepan, esa plaza fue cambiado con otro nombre que no pienso mencionar. No, pero ni tampoco. Eso son unos inventos de última hora de claro, gente trasnochada. Ese es como el municipio de Angostura. Yo lo conozco como municipio de Raúl León. Así es. Pero bueno, el tema es que viene el 3 de noviembre, vienen nuevas acciones, el movimiento estudiantil se encuentra más activo que nunca, y esa plaza, al verla llena de gente de la sociedad civil, llena de trabajadores, sindicatos, comerciantes, empresarios, organizaciones políticas, ONGs, teníamos un aglomerado de muchas personas que exigen ese cambio y que se encontraban en la calle. Pero me preocupaba, y bueno, esperaba que nuestro entrevistado llegara para poder hacerle esa pregunta. Sí, hay que decir que estábamos esperando a Raúl Yusef Díaz. Su equipo, su gente nos había pedido este espacio con tiempo, está agendado. Yo incluso le escribí un mensaje temprano, pero no sé por qué Raúl Yusef no ha llegado hasta ahora. 11 y 14. Entonces veía, y que por eso te decía que quería preguntarle, porque cuando hablaron muchos discursos, veía que la gente pedía, gritaba, calle, calle, y eso fue la sintonía de mucha gente. Pero mucha gente pensó que la toma de Venezuela, en ese momento, Clemente, iba a ser de una vez ya toma de Venezuela y esperar que ve qué pasaba en el país. Bueno, se vio un poco la incertidumbre. Creo que mucha gente, hasta cuando yo empecé a recorrer las esquinas de los semáforos en Altavista, donde la gente se mantenía firme, con las manos arriba, protestando pacíficamente, veía que la gente pensaba que
se debía seguir continuamente hasta que este gobierno, en otras palabras, renunciara o activara una forma de lo que es el referendo revocatorio. Entonces yo veía con mucha preocupación porque no había un canal de comunicación y me hacía recordar la historia cuando Simón Bolívar iba en caballo pueblo a pueblo, porque teníamos que ir, no había forma de reportar por las redes, no había forma de reportar por un mensaje de texto, teníamos que irnos caminando de semáforo en semáforo a decirle a la gente y a preguntarle cómo se sentía, cómo se tenía, y mucha gente se dio cuenta de que la protesta iba a continuar como a las 5 de la tarde, cuando ya se estaba tornando otro tipo de protesta que bueno, que era lo que muchos vieron en Ciudad Altavista, que mucha gente no sabía si se debía continuar o si se debía parar. Yo creo que ahí donde no puede fallar la comunicación, creo que los factores democráticos deben tomar con mucho tacto eso, porque los ciudadanos están pensando de que se va a continuar la protesta o se va a parar o va a seguir. Creo que es algo que tiene que definir la mesa de la unidad democrática, mejorar un poco y delegar funciones en cada uno de cuando se realiza una protesta, porque la gente quiere saber hacia dónde va a continuar, qué va a pasar. La gente pensaba que en las 12 del mediodía se iba a leer el manifiesto. Bueno, había un manifiesto, el himno nacional y cada quien para su casa, y tenías un altísimo porcentaje de personas que estaban presentes que decían: no, yo no me voy para mi casa, yo me quedo aquí manteniéndome firme. Solo ya después, al final de la tarde, cuando factores democráticos dijeron que la protesta continuaba, que continuaba el 3 de noviembre con una marcha a Miraflores, bueno, fue cuando pasó como que la gente entendió: seguimos la pelea. Pero en realidad el país es que tenías en el Táchira gente que estaba siendo reprimida, tenías gente en Maracay que tenías que una persona que perdió prácticamente un ojo, tenías una mujer que bueno, fue trending topic, la mujer que fue golpeada salvajemente por más de 7 policías. Es decir, agua. O sea, tienes y quedó la evidencia en video. Y tienes todo este tipo de personas que están todavía, hay protestas en diferentes regiones del país. Es decir, creo que la gente necesita que se le establezca una ruta real. Yo sé que la ruta de lo que no es que sea improvisación, creo que es de lo que es la sorpresa, la dinámica, que es de decir que bueno, que mañana hay que hacer algo, porque cuando la Revolución Francesa llegó, escúchese bien, cuando la Revolución Francesa llegó el día anterior, nadie sabía que al otro día iba a haber una protesta nacional. La Revolución Francesa fue un inicio, fue como un efecto dominó, producto en aquella época el aumento del pan, que es como decía el petróleo, y la gente estaba cansada, pero fue algo de ya para allá. El pan siempre ha sido el pan, el alimento. Sí, pero en aquel momento es como decir hoy un precio del petróleo, el dólar y otras cosas, elementos allá. El pan allá era muy vital porque era el pan. La pues, base de sustentación. Exacto, en aquel momento el pan lo valía todo para el país de Francia. Pero lo que te quiero decir es que fue muy rápido. Ahora, en estos tiempos, cuando sabemos que la tecnología puede funcionar bastante como canal de comunicación para reportar cada uno de este tipo de protestas, creo que también deben establecer una ruta donde los ciudadanos sepan hasta cómo van a tratar de participar democráticamente. Esa es mi única preocupación. Siempre sin violencia, siempre de verdad buscando